Los que usamos lentes en algún momento tenemos una visión un poco diferente, ¿verdad? Porque si no los quitamos, miramos de otra manera. Algunos miramos, algunos ya no miramos y no los quitamos. Pero creo que una de las cosas importantes, y es de lo que quiero hablar esta mañana, es acerca del color del cristal con el que yo miro. Amén. Podemos ver diferentes colores de acuerdo a lo que nosotros nos pongamos enfrente. Yo creo que los hombres somos dados, si usamos anteojos oscuros, pues casi siempre buscamos el gris y el verde, creo yo, ¿verdad? Yo no soy mucho de lentes, o café tal vez. Las hermanas pues tienen esa variedad y esa diversidad de colores de lentes que se ponen de acuerdo al color del vestido. Así es que van a poder entender mejor, pero nosotros también, lo que es el color del cristal con el que yo miro. Evidentemente, cuando yo miro con un cristal de un color rojo, pues voy a ver, el ambiente lo voy a ver rojo. No las cosas, pero el ambiente lo voy a ver rojo. Y así sucesivamente. Cada color de anteojos, de lente o de vidrio que yo me ponga, voy a ver con ese color. Ahora, así es como nosotros vemos en algún momento la sociedad. Creo que si yo preguntara a cada uno de ustedes, ¿cómo ven ustedes en este momento a la sociedad? Cada uno me daría su enfoque. Cada uno me daría esa forma en la que mira la sociedad. Amén. Si yo les pregunto cómo ven a su familia, pues unos pueden verlo de una manera y otros pueden verlo de otra forma. Y si le pregunto a las jovencitas cómo miran a sus papás, posiblemente nos dirían de qué color los están viendo, no por el color propiamente dicho, sino por cómo ven a sus papás, y de pronto pues alguno se llevaría alguna sorpresa, ¿verdad? Así es que nuestro criterio y nuestra opinión es muy importante, porque nuestro criterio y nuestra opinión está en función del cristal con el que nosotros estamos viendo. Esa forma personal que nosotros tenemos de ver las cosas. Pero hoy quiero que veamos, y vengan conmigo por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, y vamos a ver hoy, no con el color de nuestro cristal, sino vamos a ver cómo Jesús miró a la gente, cómo Jesús vio a la gente. Amén. Y ahí en ese pasaje de Mateo capítulo 9 y en el versículo 35 al 38 vamos a leer hoy. Estamos viendo esto, ¿con qué color? ¿Cuál es mi cristal? ¿Cómo veo yo? También a veces no es solo el color, sino a veces es la densidad del cristal. Algunos tenemos, los que usamos anteojos graduados, pues tenemos diferente graduación y miramos de diferente, tal vez estamos viendo lo mismo, pero de acuerdo a la dimensión de a la graduación que tengamos también vemos. Jesús miraba de una forma que es importante que nosotros también, tengamos anteojos o no, aprendamos a ver. Y es lo que hoy vamos a ver juntos. Ahí en el capítulo 9 y versículo 35 dice la palabra: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Número 1, enseñando en sus sinagogas. Enseñando. Amén. Fíjense bien. Jesús enseñaba en las sinagogas, lo que para nosotros es el templo hoy. Amén. Pero predicaba afuera. Amén. Cuando predicaba afuera. Por eso es que algunos confundimos, si enseñaba y predicaba, más o menos estaba haciendo lo mismo. No estaba haciendo algo diferente. En la sinagoga, él enseñaba los principios levíticos para el pueblo, y él enseñaba esto, fortalecía y afirmaba al pueblo judío o al pueblo de Israel. Cuando predicaba, dice allí, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto ustedes deberían de tenerlo subrayado en su Biblia, porque no es solo lo que Jesús hacía, y lo hacía, número 1, por la misión que él trajo a la tierra y por la cual fue enviado a la tierra, que fue la salvación del hombre, sino que también lo hacía por algo que menciona más adelante. Dice la palabra del Señor, verso 36, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. Amén. Nosotros preguntamos, ¿por qué es que la iglesia ha bajado el ritmo? ¿Por qué la iglesia ha bajado la intensidad?
o pareciera como que la iglesia, el creyente, se mueve por oleajes de mover del Espíritu Santo. Ahora, imagínense a la iglesia de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, me gusta decir a mí, que esa iglesia se hubiera movido por posiblemente no hubiéramos tenido apóstoles, posiblemente hubo gente que no se hubiera convertido nunca, porque el oleaje, cuando bajaba el oleaje, pues no se estaba predicando la palabra, que es a lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy a nuestro corazón. El Espíritu Santo no se mueve por olas. El Espíritu Santo, desde el principio de la creación, Él dice que Él se movía sobre la faz de la tierra. Y ustedes saben que había agua arriba, agua abajo, de tal manera que no era el Espíritu Santo moviéndose por olas. ¿Dónde está el problema exactamente cuando nosotros vemos lo que Jesús hacía? Porque Él manda y nos da un mandamiento a través de esto. No es nuevo, sino quiere refrescar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que avivemos el fuego de nuestro corazón para lo que tenemos que hacer. Amén. Dice la palabra del Señor allí. Y tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y desamparadas. Estoy leyendo la versión Reina Valera 2015. Dice, como ovejas que no tienen pastor. Ahora, nosotros hemos llevado, eclesiásticamente hemos llevado la posición de pastor a una posición que a veces pareciera casi intocable o de ciertos privilegios que no tienen los demás. Pero cuando nosotros vemos el término pastor en la palabra del Señor y lo que Jesús hizo, nosotros vemos que en algún momento todos, en alguna forma, hemos sido llamados a pastorear almas. ¿Sí? Amén. No estoy diciendo ser pastores de congregaciones, pero a pastorear almas. Y dice ahí la palabra, entonces, ¿cuándo? Cuando vio a la multitud que parecían ovejas, así las veía él, no, para él no parecía, así estaban como ovejas que no tienen pastor. Y cuando él ve a esta multitud de personas, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes, niños, él dice, entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Está despertando a sus discípulos a algo, está llamando la atención de sus discípulos, está reenfocando la visión de sus discípulos hacia una situación que está íntimamente ligada con el plan de salvación. Jesús trajo todas las buenas nuevas, el evangelio completo de Jesucristo es el evangelio que llama al hombre y a la mujer no solo a la conversión y a un nuevo nacimiento, y a una llenura del Espíritu Santo, a una manifestación de los dones espirituales, sino a la parte sacrificial en cuanto a las actividades que nosotros generalmente tenemos en nuestra vida rutinaria, y a esa parte sacrificial que implica la compasión por las almas que están como ovejas sin pastor. Amén. Entonces dice allí, ¿verdad? Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Rueguen al Señor. ¿A quién rogamos? Al Señor de la mies. Amén. Cuando el Padre hizo el plan de salvación y Dios mismo envía a su Hijo, y la Trinidad en los cielos se pone de acuerdo para ejecutar ese plan de salvación, estaban viendo desde los cielos, ellos estaban viendo a los miles de millones de seres humanos en la tierra, presente y a los futuros, a los que iban a venir en el futuro, de lo cual nosotros somos una parte. Fíjense que, ¿qué es lo que dice nuestro texto? Este texto que nosotros hemos visto, y es donde quiero llamar su atención a algunas frases. Al ver las multitudes, lo dice el verso 36. En el Evangelio de Marcos, la misma cita bíblica dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. Esto es lo que llama nuestra atención, o sea, ¿qué vemos? Grandes multitudes. Recién leía hoy en las noticias que hubo en un estadio de fútbol en Malasia, hubo una batalla campal y murieron hoy. En la madrugada 125 personas en la batalla campal, adentro de la cancha. ¿Verdad? Dice que algunas personas murieron en los brazos de jugadores de fútbol de los equipos. Y la razón es porque un equipo perdió. Entonces decía el entrenador del equipo que ganó,
decía, mejor hubiéramos empatado. Porque si hubiéramos empatado. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo ahí? Las pasiones en el alma del ser humano se han desbordado tanto, pero a la parte negativa, a la parte de ese instinto, permítanme decir la palabra, ese instinto animal del ser humano, y estoy hablando en general, no solo les conté esto que sucedió hoy, pero es que es en general, es esa perversión, esa degeneración, esa soledad que en algún momento, nuestro hermano Julio hablaba de una palabra que me llamó mucho la atención, y es desamparados, porque es realmente como Jesús miró a la gente, los vio desamparados. Y esta palabra desamparados tiene una implicación importantísima para nosotros. Fíjense que dice que, las ovejas sin pastor, ¿cuáles son las características? Número uno, están desorientadas. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso, que se quedaron desorientados? ¿Hay alguna parte de su vida en que ustedes se quedaron desorientados por algo y no sabían para dónde agarrar? ¿Verdad? Una persona que vive ahora en Estados Unidos, recuerdo que cuando él se fue mojado, como decimos, así que se subió a la baranda esa, y le dijeron, cuando bajes de la baranda, corres para el lado izquierdo y vas a llegar a un McDonald's, ¿verdad? Y el problema es que cuando él estaba arriba, la luz venía, esa luz que tienen ahí y él se tiró, cayó, se golpeó y corrió para la derecha, porque para él era a la izquierda. Y entonces tuvo problemas serios para poder llegar al lugar donde iba. Llegó finalmente. Amén. Ahora, ¿qué es una oveja sin pastor? Es una persona desorientada. No sabe a dónde ir. No distingue entre su derecha y su izquierda. Eso es lo que está diciendo Jesús. No distinguen entre su derecha y su izquierda. Pueden ser llevados a cualquier lado y pueden ser conducidos por cualquiera. No necesariamente por un pastor de ovejas. Pueden ser conducidos por alguien que pastorea otro tipo de animales o de bestias, decía mi hermano, que es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Personas perdidas, ovejas perdidas que no saben a dónde ir, a dónde voy. Amén. Ayer cuando estaba en este funeral oí hablar al pastor que ministró y él decía eso precisamente, ¿verdad? Hoy el cuerpo está aquí y es lo que estamos en este momento honrando su memoria, pero su alma está ya con el Señor. Ya está en ese lugar de descanso, ya está en ese lugar de reposo. Pero si nosotros pensamos, ¿quiénes son esas personas desamparadas? Fíjense bien, las personas desamparadas son personas que no tienen amparo ni refugio y nadie se los puede dar. El problema no es solo que no tienen amparo, que no tienen refugio, sino no hay quien se lo pueda dar. ¿Por qué razón? Número uno, por la dureza del corazón de la gente. A la gente no le interesa. Amén. ¿En qué está más interesado? Si usted agarra en este momento y enmarca la época de ahorita, ¿en qué está la gente ocupada? En el mundial, en el álbum del mundial, ¿verdad que sí? Ya veo que ayer, no sé cuánto vendieron de comida en los centros comerciales, debe haber sido mucho, pero pusieron esos puestos de intercambio de tarjetas y las colas. Me enseñaba a mi hijo una foto de la mañana, eran impresionantes, ¿no? Porque esta es la orientación, es lo que me satisface. Y eso puede ser en diferentes cosas, amados hermanos. Es lo que a mí me agrada, es lo que me provoca un deleite, es lo que me permite a mí sentirme importante. Esto que únicamente le da un deleite a mi alma, es porque yo soy como una oveja sin pastor. Porque estoy desorientado. No sé, miren, una oveja desorientada, desamparada, no sabe a dónde va. Así es que va a ir a cualquier lado. Amén. Hay un refrán que se usa mucho en el mundo religioso. Y es que dice, todos los caminos llevan a Roma. Y algunos dicen, todos los caminos llevan a Dios. Eso es un engaño, es una mentira. Todos los caminos, ni todos los caminos llevan a Roma. Número uno, pues, razonable, sentido común. Y número dos, no todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino y se llama Jesucristo. No todos los caminos llevan a Dios. Puede ser que las religiones en algún momento y las denominaciones, si hayan varias denominaciones que llevan a la gente a Dios.
Pero esos no son caminos. Esos son recursos que Dios está utilizando. Amén. Así es que, ¿cuál es la otra razón por la que las ovejas están sin pastor, desamparadas, están desorientadas? ¿Por qué? Porque las demás personas están en la misma condición. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerán en el hoyo, dijo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién debe guiarlos? El que tiene luz. Y el que tiene luz, ¿quién es? El que ha nacido de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mirar como miró Jesús. Mirar a la gente como miró Jesús. Nos hemos vuelto tan duros y tan fríos que a veces vemos gente en la calle, mendigos, o personas ebrias, o personas también que, miren, yo no le estoy diciendo que usted le dé todos los días limosnas a estas personas, pero sí hay una responsabilidad en nosotros y es, ¿qué sentimos? Realmente sentimos compasión por esas personas, sentimos compasión por nuestros compañeros de trabajo que están perdiéndose, que son ovejas sin pastor, que están desorientados. ¿Sentimos compasión por la gente que vemos en la calle? No por el que está pidiendo limosna, por la gente que sabemos que está desorientada, que no sabe a dónde ir y que en algún momento terminan suicidándose algunos de ellos. Porque es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Ustedes ven en los países asiáticos, ha subido el nivel, el porcentaje de suicidios. Es impresionante en los países asiáticos. Amén. Por una u otra razón. Generalmente es por la frustración del trabajo. Amén. Amén. Así es que quiero que veamos algo muy importante en lo que es esta parte de la palabra. Dice, tuvo compasión de ellos. Fíjense que dice que él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. No solo las vio, sino que sintió dentro de él esa compasión de verlos perdidos. Amén. Mire, hermanos, hemos llegado a tal nivel en la sociedad que a veces nos da más compasión un perrito que anda perdido en la calle que la gente que anda perdida y que se va a perder eternamente. Porque al final ese perrito no tiene espíritu. Ese perrito no, se muere y si ahí se acabó. Pero el ser humano sí. Y a veces sentimos más compasión por el perro, por el gato, que por las personas, que por los seres humanos. Y estamos más dispuestos a hacer algo por los animales. No digo yo que no los tratemos bien, porque la Biblia nos manda también a tratarlos bien. Que por las personas a quienes les podríamos dar nosotros un alimento espiritual que los va a sustentar y que los va a sacar de esa ceguera espiritual en la que ellos están. Amén. Dice que tuvo compasión y la palabra compasión es sufrir con. Usted sufre con la persona. Amén. Usted siente el dolor que puede estar sintiendo esa persona. A usted le embarga el dolor de esa persona también. Amén. Miren, uno lo siente cuando está, y aquí hay algunos que me van a entender, cuando te da una enfermedad que te puede llevar a la muerte, y en ese momento lo entiendes mejor. Porque cuando el Señor te saca de ahí, te das cuenta cómo el Señor habilitó la compasión en tu corazón por las personas. Porque tú estuviste ahí, estuviste en el umbral de la muerte, siendo salvo. Ahora piensas, los que llegan allí no siendo salvos, porque van a ir a una condenación eterna. Amén. Si hay una tragedia, con todo el respeto de las familias que han sufrido terriblemente por esto, pero las tragedias que se han dado ahorita con los deslaves y con las derrumbes y este tipo de cosas y los agujeros que se han abierto. El comentario general es de esto, es de la compasión de la gente, de decir, qué doloroso, qué terrible, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? ¿Verdad? ¿En qué momento la angustia del momento que el aire te empieza a faltar? Y ya no tienes, y sabes que se te va a terminar el aire. Y esa angustia. Ahora, esa angustia es la angustia que nos debe dar por las personas que están sin Cristo.
La misma angustia, porque no es solo que les va a faltar el aire, se les está terminando el tiempo para la vida eterna con Cristo y van a vivir eternamente sin Cristo, en una ausencia total de Cristo. Amén. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Jesús lo que vio la profundidad del pecado, del dominio del pecado. Es que cuando vio el corazón, vio a esta gente, Jesús vio el dominio que el pecado tenía sobre esas personas y eso a él lo conmovió profundamente. El pecado los tiene esclavizados. No pueden salir de ahí. ¿Por qué no salen? Algunos quieren. Pero uno dice, ¿por qué no? Pero si quieren, ¿por qué no salen? Porque no pueden salir por sí mismos. Necesitan un pastor que los pastoree, que les ayude, que le ore por ellos, que los conduzca, que les enseñe la palabra. Y si están enfermos, que ore por ellos para que el Señor los sane. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Amén. La ceguera espiritual. Yo no sé si usted alguna vez le han tapado, bueno, me imagino que cuando jugó piñata, de plano que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo se siente que le tapen a usted los ojos y le digan, bueno, ahora trata de moverte en todo este lugar? Nosotros no vamos a hacer nada por ti. Si te golpeas, es tu responsabilidad. Y si te golpeas te vas en un agujero, es tu responsabilidad. Esa es una ceguera de las personas, amados hermanos. Ellos no ven aunque quisieran ver. Los ciegos a los que Jesús sanó, que fueron miles, pero aparecen algunos en los evangelios, su problema era ese. Eso fue lo que ellos pidieron, ser sanados. Amén. Mira aquellos ciegos que se fueron atrás de Jesús. Le dijeron que lo sanara y Jesús no les hizo caso. Oigan, y se fue, dice, y llegó a la casa. Cuando dice la casa o su casa, está hablando de la casa de Pedro, ¿sí? Cuando no estaba en Betania. Cuando estaba en Betania era la casa de Lázaro. Y dice que él, hasta que llegó a la casa, los ciegos lo siguieron hasta la casa. Ahora, alguien los tuvo que haber llevado, por supuesto. Ahora, así es como lo tenemos que hacer con los ciegos espirituales en este momento. Están ciegos y debemos de tener esa compasión. Pidámosle al Señor que nos dé compasión por las almas, porque entonces es cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Si no, no nos vamos a negar a nosotros mismos. Si no, vamos a querer siempre nosotros ser los que salgamos beneficiados en tiempo, en recursos, en comodidades. Vamos a ser nosotros los que queremos tener esa comodidad y no movernos nosotros hacia eso. Pero pidámosle al Espíritu Santo que nos dé compasión por las almas. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Nosotros decimos, el tiempo es corto. Ya el Señor está por levantar a su iglesia. Amén. Pero también no podemos decir nosotros ya estamos adentro y los demás que vean cómo salen. No, amados hermanos, hay una responsabilidad. Y el Señor nos está diciendo hoy, dejen de ver con el color que ustedes están viendo. Cambien ese cristal con el que están viendo, que es el cristal del ensimismamiento, y empiecen a ver con el cristal que mi Hijo Jesucristo vio. Él vio a la multitud y vio que eran como ovejas sin pastor. Y Él tuvo compasión de ellas. Amén. Ahora, ¿cómo los ve usted? ¿Usted cómo ve a la gente? Cuando va a un centro comercial y ve esos cientos de personas moviéndose uno por otro, ¿qué siente usted? Amén. Con todo el respeto, amados hermanos, hay ciertos lugares que se vuelven una novedad. Bueno, hasta ahora la novedad en la capital y seguramente en toda Guatemala es el famoso Cayala. Y hay gente que le gusta ir ahí, no solo por lo que van a comer, sino por lo que van a ver. Ahora, cambie, no digo que no vaya, pero cambie su misión. Vaya para sentir la compasión, claro, ahí andan cristianos también, la compasión de las almas perdidas que andan como ovejas sin pastor. Pídale al Espíritu Santo que le dé esa carga, de no solo pensar que usted ya está salvo y entonces los demás que miren qué hacen. No, usted debe ser también un pastor
que vaya y sienta. No tiene que tener el título de pastor. Usted tiene que sentir ese corazón de pastor de Jesucristo. Pedro dice, Él es el príncipe de los pastores que va a venir y va a venir pues a galardonar a aquellos que en algún momento le han servido. Ver a la gente que no tiene dirección, que no sabe a dónde va, que no entiende qué es lo que pasa con su vida. Ver cada vez más personas. Mire, si usted ve las estadísticas científicas, usted va a ver que después de la pandemia hay cientos de miles de millones de personas que no tomaban antidepresivos y ahora toman antidepresivos. Un gran negocio para la industria farmacéutica, pero una pena triste para aquellos que conocemos a Jesucristo y que sabemos que no tienen ellos que depender de eso, sino pueden ellos encontrar a Jesucristo y depender de el amor, la cobertura, la dirección, la enseñanza del Espíritu Santo hacia esa vida nueva. Ahora, ¿por qué hay más personas en esto? Dentro de posiblemente hasta cristianos. Porque el amor de la iglesia, el amor del creyente hacia las personas que están como ovejas perdidas, no ha sido suficiente para poder alcanzarlos a ellos, porque no hay un momento de sacrificio en el cual yo me niegue a mí mismo y vaya a buscar a esas personas y vaya a llevarles el mensaje de salvación y vaya a levantarlos, a restaurarlos en el nombre de Jesucristo. No estoy dispuesto a hacer eso. Estoy demasiado ocupado con mi propia casa. Y a veces argumentamos eso. Estoy demasiado ocupado tengo mis propios problemas. Estos argumentos no son argumentos de una persona nacida de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo ya no vive por la carne, vive por el Espíritu del Señor. Amén. Es tremendo, porque cuando nosotros vemos esto, vemos lo que Jesús realmente es lo que debemos de pedir, sentir lo que Jesús sintió. Amén. Fíjense, hermano. Jesús dice que Él se hizo el pastor de ellos. Porque cuando leemos en la palabra, por eso es que creo que son cosas que debemos de marcar, dice ahí, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mire que cuando la palabra habla de toda dolencia, ya no está hablando de las cuestiones físicas, sino está hablando de cuestiones emocionales. Amén. Cuestiones almáticas. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? Exactamente a eso. Sigamos el ejemplo que Él nos dio. Y el ejemplo, claro, a veces queremos hacer cosas que nos den protagonismo, que nos hagan a nosotros ser el punto focal de las miradas y de los comentarios de la gente, pero no es a eso a lo que la palabra del Señor se refiere cuando dice que nosotros seamos imitadores también de las obras que Él hizo. Ahora, para ser imitadores de Cristo, no solo es pararnos delante de unas cámaras, en un púlpito, en una plataforma, sino es sentir compasión por las almas, porque entonces nosotros vamos a tomar el tiempo para enseñarles la palabra, vamos a ir a predicar a donde el Señor nos mande a predicar y vamos a ir a orar por los enfermos, sabiendo que la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Amén. Yo creo que es algo que nosotros debemos de tomar conciencia hoy. Fíjate que el pasaje más corto de la Biblia, ¿cuántos saben cuál es el pasaje más corto de la Biblia? El versículo. Amén. Estaba frente ¿a dónde? A la tumba de Lázaro, ¿verdad? Ahora, fíjese que estando enfrente a la tumba de Lázaro, ya sabe usted lo que habló con sus hermanas, y estando frente a la tumba de Lázaro dice, y Jesús lloró. Ahora, ¿lloró por Lázaro? No. ¿Sabe por qué estaba llorando? Porque miraba la incredulidad de la gente que estaba ahí. Y a Él le dolía ver a la gente tan incrédula. ¿Quiere usted sentir eso? Pastoree. Y entonces le va a doler ver a la gente indiferente e incrédula. Pastoree y va a ver que le va a doler ver a la gente que prefiere las cosas del mundo que las cosas del Señor.
Jesús lloró porque vio sentía la incredulidad de la gente, la burla de la gente. No estaba llorando por Lázaro. A Lázaro iba a resucitar él en un momento. En unos minutos él iba a resucitar a Lázaro. Él lloró porque vio eso. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Sintió el peso del pecado de toda la gente que estaba allí, que no quería renunciar a su pecado. Amén. Ahora, esas ataduras de incredulidad que hay en la gente, usted puede desatarlas en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que la palabra desamparados en el griego viene de la palabra escuyó, con doble L, escuyó. Y eso, fíjese bien lo que significa desamparados en el griego. Vapuleados, despellejados, acosados gravemente. ¿Sí? Como que está en una pared y enfrente tiene a un tigre o una jauría de hienas. Acosado gravemente. Acosado gravemente se va a morir en cualquier momento, lo van a matar en cualquier momento. Así es exactamente como Jesús miraba a la gente, desamparados. Dice, los miraba vapuleados. No tenían fuerzas para levantarse por sí mismos. No tenían ánimo para caminar porque no tenían aspiraciones. No tenían una visión delante de ellos que les permitiera sentir en su corazón la vida, que fluía la vida nueva en ellos. Los miraba acosados gravemente por aquel que ha venido a matar, a robar y a destruir. Esa semana, lunes, en la noche, noche o madrugada, la verdad es que ni me desperté. Yo digo, me desperté y me puse a clamar y a interceder. No me desperté, seguía ahí porque no sé qué pasó y yo seguía ahí. Fíjese que yo me vi en el infierno. El Señor me permitió tener una visión de eso. ¿Y sabe qué vi? Veía a las personas en diferentes ambientes, ¿sí? Y miraba a los demonios, a las potestades, llegar con la gente y despedazarlas. Y luego los cuerpos se volvían a formar y salían huyendo y corrían. Y esos espíritus inmundos los corrían, los perseguían por diferentes lugares y cuando se alcanzaban los volvían a despedazar. Y cuando la gente se sentía despedazada, gritaba unos gritos terribles. Y cuando ya estaban despedazados ahí, los cuerpos volvían a tomar forma y otra vez volvían a huir, a correr, a salir huyendo de esos espíritus. Y los volvían a alcanzar y los volvían a despedazar. Y entendí lo que es el tormento. Entendí esto, acosados gravemente. Esas personas están contra un paredón. Y los demonios tienen sus armas levantadas contra ellos para destruirlos en cualquier momento. Y nosotros tenemos la solución. Si ejercemos la autoridad y el poder que Dios nos ha dado y vamos con ellos por compasión. Amén. ¿Qué hacemos? Jesús dice, ¿qué hacer? Oren y pidan. Oren para que Dios levante brazos para recoger la cosecha. La cosecha es mucha. Mientras más seres humanos hay en la tierra, ahorita estamos llegando ya casi a 9,000 millones. Mientras más seres humanos hayamos en la tierra, más ovejas sin pastor hay. La mies se vuelve más amplia. Usted pensará, pero hay iglesias enormes que están llenísimas de gente. Sí, pero eso no representa nada más el reino en sí. No se trata de meter gente a un edificio, se trata de ganarlos para el reino de Dios, para que sigamos enviando. Dice la palabra, mire, es que es maravilloso cuando nosotros leemos que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Los ángeles del cielo se alegran por un pecador que se arrepiente, porque saben que ha sido arrancado de la muerte eterna y que el plan de Jesucristo sobre esa persona se está cumpliendo. ¿Qué hacemos nosotros?
¿Nos gozamos, nos alegramos por esas almas? ¿O estamos indiferentes? Dice ese verso 38. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Fíjese que orar, Jesús no presenta la oración como una opción, como un momento, como que cuando te da hambre, ¿verdad? A veces pensamos que la oración es como eso, biológicamente, fisiológicamente, como cuando me da hambre. Cuando me da hambre, pues entonces voy y como. Es cuando me dan ganas de orar, entonces voy y oro. Es que las almas están en la balanza y están muriendo. Y el plan de Jesucristo no fue nada más. Miren que Él primero suple sobre ellos la necesidad espiritual, pero suple también la necesidad material. Amén. ¿Qué estamos haciendo nosotros? La pastora acaba de enviar una solicitud ahí para recaudar comida, ropa y algo más. Nuestros hermanos allá en Nueva Concepción, sus casas se inundaron, no pueden regresar a ellas, está lloviendo todos los días. Perdieron todo lo que tenían adentro de la casa, algo podrán haber, pero no pueden regresar a sus casas. Cuando esto termine, sus casas tendrán que limpiarlas, tendrán que conseguir el dinero y los recursos para limpiar sus casas. Es nada más que una cosa muy pequeñita. Si repasamos en Guatemala en general hay mucho, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo hacemos también para extendernos a ellos? Pues también dando de nosotros. Es que no se trata, es que si tengo, doy. Ya para mí quiero, decimos en Guatemala cuando se les pide algo a la gente, ¿verdad? O cuando dice, ¿me puedes hacer un favor? Casi siempre dicen, si es de plata no tengo, ¿verdad? Pero los principios del reino nos enseñan eso. El carácter de Cristo siempre fue dar. Siempre fue dar. Dios, el carácter de Dios es dar siempre. Y eso es lo que Él nos llama a nosotros. Miren, Marcos nos hace una referencia un poquito más específica con esto. Y dice en el verso 6, capítulo 6, verso 34 de Marcos, Jesús comenzó de inmediato a ser su pastor. ¿Cómo ve usted a las almas? Se ocupa de las almas, los llama, les pregunta, ora por ellos, les pregunta cómo están, toma el tiempo para orar con ellos, o no tiene tiempo. Hermanos, no estamos para pensar en el tiempo, porque al final nuestro tiempo va a ser sumamente rentable para nosotros en la eternidad. Que no sea, amados hermanos, que nosotros lleguemos allá a la eternidad y pensemos, pude haber hecho esto. Cuando veamos que hay algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros amigos, algunos de aquellas personas que pudimos haberles predicado el evangelio y no están allí porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer, creo que algo va a suceder en nosotros en ese momento. Porque ya no podemos hacer nada, ya se fueron al infierno, no nos podemos sacar de ahí. No se puede. Pero ahora sí podemos abrir el camino para que ellos conozcan al Señor. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que tenía que hacer. Venga conmigo a Juan, por favor. Adelántese un poquito ahí. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, un pasaje bastante conocido. Capítulo 10 y versículos 11. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Amén. El Señor quiere que nosotros, en el momento que esa compasión nos mueve a hacer algo por las personas, que pastoreemos también a esas personas y nos aseguremos que ellos están ya en el camino correcto y van a seguir el camino correcto. Tal vez no puedes quedarte con ellos mucho tiempo, pero puedes hacer el trabajo que Dios te mandó hacer. Amén. Primero lo espiritual. Él enseñaba muchas cosas, dice. ¿Qué cubrió Jesús cuando dice Él les enseñaba? ¿Qué estaba haciendo? Cubriendo lo esencial. Cuando les dio de comer, ¿qué hizo? Cubrió lo importante. Amén. Nosotros nos perdemos entre otras dos cosas, lo urgente y lo importante. La comida nunca va a faltar, lo material nunca va a faltar, siempre va a estar allí.
Ahora, preguntémonos ahora, en este momento, ¿cómo Dios está viendo las multitudes que nosotros estamos viendo y conociendo a través de las noticias? Miren, cuando yo veo o pienso en un cristiano que ve noticias todos los días, pienso la responsabilidad tan tremenda que tiene ese cristiano de mantenerse en oración por las almas. Porque ese cristiano que está viendo noticias todo el día, ¿qué está viendo? La situación del mundo. Lo está viendo más claro que los que no vemos. Y no es que no vemos porque no querramos, sino ya no vemos, simplemente trabajo, qué sé yo, no vemos. Pero el que ve noticias constantemente tiene una responsabilidad delante de Dios de estar orando por esas almas y orando para que el Señor mande obreros a su mies. Tal vez no voy a ir yo, no puedo, mi trabajo no me lo permite, mis compromisos no me lo permiten. Ore entonces para que Dios envíe obreros a la mies del Señor. Amén. Ayer nos decían, en el funeral estaban unos hermanos también ahí de El Manzanillo, unas maestras, y nos decía, ¿cuándo van a volver a llegar al Manzanillo? Lleguen, por favor. O sea, no es porque nosotros llevemos comida, es porque se llevaba la palabra del Señor. Amén. Y entonces decimos, hay necesidad, hay mucha necesidad en esto. Amén. Ahora, ¿por qué oraba? ¿Qué hacía Jesús? Fíjense bien, Él hacía 4 cosas que usted se las debe grabar en su corazón y en su mente, porque usted hoy no puede salir de este lugar diciendo, bueno, ya salimos, ya sigamos nuestra vida. No, usted de aquí va a salir con una gran responsabilidad que está dividida en 4 cosas. Orar, enseñar, alimentar y sanar. Amén. Y allá en casa, los que están en casa a través de nuestra transmisión ahí en la plataforma de Zoom, usted tiene esa responsabilidad. Orar diariamente. Jesús todos los días oraba. ¿Qué otra cosa tiene que hacer? Enseñe la palabra. Usted ya tiene suficiente palabra. Hace muchos años, nuestra mentora espiritual, le dijimos nosotros, queremos entrar a un instituto bíblico. Y ella nos dijo, ustedes no tienen necesidad de un instituto bíblico. Ustedes ya conocen suficiente la palabra. Vayan y alcancen las almas para Cristo. Amén. Y la mayoría de los que están aquí, los que están en casa, no necesitan tanto instituto bíblico. Tenemos un seminario bíblico en Hechos de Amor y enseñamos la palabra. Buscamos enseñar la sana doctrina con los principios fundamentales de la palabra del Señor. Y esto es lo que debemos de hacer, enseñar la palabra. Enséñele, empiece por su casa. Levante un altar familiar en su casa. Tenga una vez por semana un altar familiar en su casa con los suyos. Asegure su casa. Afirme las estacas de su casa. Extienda las cortinas de las habitaciones de su casa. Y vaya, pero no agarre su casa como pretexto. Vaya y lleve esa enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Alimente a la gente. Sirva con obras de misericordia. Ayude, a usted no le va a faltar nada. Mire, no les va a faltar nada. ¿Quieren una prueba? ¿Qué les faltó durante la pandemia? A algunos hasta les sobró. Amén. Yo vi a algunos después ya ahorita pues ya no se vale, ¿verdad? Pero inmediatamente después de la pandemia, cuando empezamos a vernos, yo vi a algunos y les miraba el cuerpo y decía, a este no le faltó comida en casa. Amén, se notaba que no le había faltado la comida en casa. Entonces decía, gloria a Dios, porque no le faltó la comida en casa. Amén, y a nadie nos faltó nada. Amén, porque Dios, el pastor de los pastores, ha cuidado de nosotros y sigue cuidando de nosotros. Pero también, mire pues, la palabra del Señor, a veces nosotros cuando hablamos de gracia, decimos de gracia recibí, voy a dar de gracia. O cuando queremos pedir algo, recibiste de gracia, danos de gracia. Pero fíjese que cuando Jesús habla de la gracia, habla de hacer exactamente esto. Ustedes fueron salvos por la oración de alguien. Amén. Ustedes fueron salvos por la oración de alguien. Alguien fue a enseñarles la palabra. Alguien de alguna forma les llevó el alimento espiritual. Alguien les dedicó tiempo, ¿o no?
Alguien le dedicó tiempo. Miren, a mí hubo una señora que me dedicó tiempo, así, más o menos amada con todo el respeto, pero es que me recuerdas mucho a la hermana Alicia. Ella me dedicó tiempo y yo era un rebelde, pero bandidazo ustedes, ¿verdad? Y ella me dedicó tiempo. Llegaba a veces en la noche, porque yo ponía el argumento de mis horarios de trabajo. Ustedes saben qué hacía ella. Calculaba cuando yo ya había terminado de cenar y llegaba. Y me decía, solo vengo a orar por usted. Claro que esa oración se convertía en una evangelización. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿estamos realmente nosotros dispuestos a sacrificar o esa no es nuestra responsabilidad? Ustedes de aquí salen con 4 responsabilidades. Orar por las ovejas perdidas, enseñarle a las ovejas perdidas el evangelio de Cristo y alimentarlos. No se olviden del pobre. Amén. Y oren por los enfermos y sánenlos. Se ha perdido en la iglesia. Platicábamos con alguien y creo que hermano Julio lo decía en una de las prédicas. Miren, hermanos, nosotros ya no nos ocupamos de orar por los enfermos y de ir, no, venga, yo voy a orar por usted y en el nombre de Jesús se va a levantar usted de esa cama. Ya no. Es que ya no. Hay tantos, para eso están las farmacias, ¿verdad? No, para eso estamos nosotros, para glorificar al Hijo de Dios a través de la oración por los enfermos. Déjeme orar por usted, déjeme orar por usted, voy a orar por usted. A veces vemos a la gente tan endurecida que no nos atrevemos a orar por ellos. ¿Sabe qué consejo le doy? Empiece a dar consejería y usted va a tener que atender a esa gente endurecida. Y usted va a ver la transformación que el Señor hace de ellos. Usted los va a ver siendo transformados. Y pidiendo más, diciendo, recíbame otra vez, deme otro espacio por favor, necesito que me explique esto, necesito que me cuente esto, necesito que ore por mí sobre estas cosas. Pero es esto, orar por todas aquellas personas que conoce y sabe que están perdidas. Hay urgencia de eso, hay urgencia, ¿o no? Este lamentable accidente de Villanueva donde ese vehículo quedó soterrado totalmente. Cuando dijeron no se puede porque está lloviendo, la opinión de mucha gente era, pero ¿por qué no siguen? ¿Por qué no traen equipo más moderno? ¿Por qué no traen? ¿Por qué? Porque había urgencia de saber qué pasó. ¿Sí? Bueno, pues usted ya sabe qué le va a pasar a los que no conocen a Cristo. ¿O no? Entonces, si usted ya sabe para dónde van y sabe lo que les van a pasar si no conocen a Cristo, usted tiene la responsabilidad de orar por ellos, de llevarles la palabra del Señor. Enséñele los principios bíblicos. Saque de la ignorancia a la gente. ¿Ha conocido algún analfabeta, alguna persona analfabeta? ¿Cuál es su problema? Conocen poco porque no pueden leer. Entonces, de oídas, ¿verdad? Como decía aquel hombre, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Saque a la gente de la ignorancia, porque hay un analfabetismo espiritual también. Sáquelos de la ignorancia, amén. Ya vamos a llegar a la Santa Cena. Alimente con la palabra a la gente. Para eso, lea la Biblia, prepárese en la palabra del Señor. Oiga, mire, hay tantos recursos a través de los cuales usted puede conocer la palabra del Señor. Y sobre todo, amado hermano, cuando usted ore por un enfermo, Dios lo va a respaldar. ¿Sí? El problema es que no sabemos si Dios nos va a respaldar porque nosotros no tenemos fe. Pero si usted sabe que Dios quiere sanar a los enfermos porque es lo que Jesús dijo que hiciéramos y usted va y ora por el enfermo, usted se levanta, sale de ese lugar sabiendo que usted hizo lo que Dios le dijo. Mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros. ¿Qué está diciendo?
si Cristo sufrió por vosotros, ustedes también tengan la capacidad y el sacrificio de sufrir por otros. Amén. Dice, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, ¿dónde caminaba Jesús? ¿Dentro de los palacios? ¿Dentro de los lobbies de los hoteles? ¿Dentro de los mejores restaurantes? No. Él caminaba por lugares empolvados y empezaba su tarea muy temprano. Amén. Ahora, Jesús ya no está aquí, en la tierra. ¿Quién está? Dígale a su vecino, tú y yo. Como que le va a cantar una canción, dígale, tú y yo. Amén. Dios es un Dios de amor. Dios estaba en Cristo. ¿Usted sabe que Jesús nunca actuó solo? A pesar de ser el Hijo de Dios, nunca Jesús actuó solo. Siempre actuó en comunión con el Padre. Y ahora a nosotros no solo actuamos en comunión con el Padre, actuamos en comunión con el Hijo y actuamos en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Así es que hay un poder en nosotros que está más allá. Jesús lo dijo para que no nos quedara ninguna duda. Él dijo, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué significa mayor? Cuando yo les digo es mayor, mire, yo soy mayor que Marlon, no mucho, pero Tita. Soy mayor que Marlon. Usted dice, no, hermano, usted se ve menor que él, ¿verdad? No, usted dice, sí, tiene razón, se nota, hermano, no, ¿verdad? O sea, mayor, es evidente, es mayor. Entonces debe ser evidente que el que está en tu corazón es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, cuando tú vas en el nombre de Jesucristo y oras por los enfermos, el que está en ti va a hacer la obra. Cuando vas y les predicas el evangelio, el que está en ti va a convencerlos a ellos. No eres tú les predicas la verdad. Y el Espíritu Santo hace la obra. Amén. Como iglesia estamos conectados. ¿Ustedes cuántos creen que el Señor está aquí con nosotros? ¿Seguros? Cómo tomen la Santa Cena va a mostrar si realmente ustedes creen que Jesús está aquí con nosotros. Amén. No los estoy poniendo a prueba ni quiero por favor avergonzar a nadie. Amén. Concluyendo, las preguntas para este cierre es, ¿quién puede alcanzar a personas pecadoras, perdidas, dolidas y destinadas al infierno que necesitan oír y aceptar el evangelio? ¿Quién les hablará de la difícil situación en la que se encuentran y les mostrará la vía de escape? ¿Quién les platicará del amor de Dios, de la misericordia y del poder de Jesús? ¿Quién les advertirá de los falsos pastores que cada vez de manera más profunda los llevan a la oscuridad y a la desesperanza a miles y miles de personas? Usted y yo hemos sido llamados. Amén. Dios ya nos ha dado todo. Pablo dijo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Pero cualquiera que sea toda esta situación, dice Pablo, teniendo techo, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Pablo nos está diciendo que no sigamos trabajando, que no sigamos comprando cosas que van a darnos más comodidad en la casa, pero Pablo está diciendo, ya no debe ser su prioridad. Adornar, llenar su casa. Por eso es que el profeta dijo, vuestra casa está artesonada, está adornada de cosas, y mi casa está vacía. Porque las almas se están perdiendo allá afuera y nosotros tenemos la capacidad de alcanzarlos. Usted y yo tenemos la capacidad de alcanzarlos. Ya no podemos, miren, cualquier argumento que usted y yo pongamos son argumentos que para Dios no tienen ninguna validez, porque Dios te dio el poder del Espíritu Santo, te dio la revelación de su palabra, te ha dado bendición material y económica, te ha dado una casa, te ha dado un trabajo, te ha dado todo. No seamos como aquella viña de Isaías 5. Dice que el Señor la plantó, ¿verdad? Plantó una viña escogida, ¿verdad?
plantó una viña escogida. Dice que cavó alrededor de ella, o sea, preparó todos los surcos. Puso un vallado, ¿verdad? Y levantó una torre de seguridad. Y dice que a pesar de haber sido una semilla escogida, selecta, dice que dio uvas silvestres. Y él dice, ¿qué haré ahora con mi viña? Dice, destruiré la torre de seguridad, les quitaré el vallado y los voy a dejar a la intemperie para que sean devorados. ¿Sí? Que no seamos nosotros como esa viña, hermanos. El Señor ha puesto la mejor semilla en nosotros, que es la semilla de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. Tenemos una alabanza. Esta alabanza, yo quiero que, si la sabes, cántala. La quieres cantar con los ojos abiertos, va a estar la letra aquí. Yo quiero que hagas de esta alabanza una oración. Que hagas de la alabanza una oración. Mira, hermano. Jesús dijo, el celo de mi casa, o el celo de tu casa, cuando habla con el Padre, me consume. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Es casi imposible para mí no estar en tu casa. Y David dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Esto debe ser una prioridad para nosotros porque nos venimos a preparar y a capacitar. Dios nos ha dado predicadores, Dios nos ha dado maestros en esta iglesia. Nos venimos a preparar para ir y alcanzar y lanzar la red, como dice Lucas 5. Así como Gedeón salió de aquella cueva donde estaba escondido para ir a pelear una batalla, sabiendo que tú estabas con él, Señor, y que él ganaría esa batalla, con muchos o con pocos. Nosotros hoy salimos de la comodidad de nuestra propia vida, de la comodidad de aquellos lugares donde nos refugiamos, Señor, sala, comedor, dormitorio, oficina. Hoy dejamos esa comodidad, Señor, para ir a aquellas almas que están como ovejas sin pastor, perdidas, desorientadas, acosadas por el enemigo, devastadas en su propia alma, Señor, sin saber qué hacer. Hoy nos levantamos, Señor, en un compromiso individual, personal, contigo, Dios. Cada día de nuestra vida, de todos los días que están delante de nosotros, oraremos por las almas perdidas, oraremos para que obreros sean traídos a tu mies. Iremos y alimentaremos. Enseñaremos tu palabra y cuando hayan enfermos, pondremos nuestras manos para que los enfermos sean sanados, Señor. Revístenos, Señor, revístenos de esa confianza, de ese poder, de esa autoridad. Revístenos, Señor, de un dolor por las almas perdidas. Y que con denuedo prediquemos, enseñemos tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo, a quien le damos toda la gloria. Todo el honor le pertenece a Jesucristo. La magnificencia, el honor, todo te pertenece a ti, Señor Jesús. Porque todas las cosas fueron hechas en ti, por ti, para ti. Padre, hoy lanzamos la red y sabemos, Señor, que muchos serán alcanzados para tu reino. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, amén, amén.